A ver, ¿qué pueden tener en común la ética de un filósofo de la antigua Grecia y una filosofía política de hoy en día? Podría parecer el inicio de un mal chiste, pero la verdad es que es una de las preguntas más interesantes de la filosofía política actual. ¿Será que la idea de virtud de Aristóteles nos puede dar una base moral más sólida para la libertad que defienden los libertarios? Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Para conectar estos dos mundos que parecen tan distintos, vamos a cruzar tres puentes conceptuales. Primero, veremos cómo el florecimiento individual nos podría llevar a una sociedad libre. Después, exploraremos la idea de la igualdad moral. Y por último, cómo la naturaleza misma de las virtudes juega un papel. Y al final, vamos a aterrizar todo esto para ver cómo funciona en la práctica, en el mundo real. Y aquí es donde empieza el verdadero rompecabezas. El libertarismo, en esencia, se trata de derechos, ¿no? El derecho a vivir como nos parezca, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Pero ¿de dónde salen esos derechos? O sea, ¿cuál es el fundamento moral, la razón de ser de todo esto? Justamente esa es la pregunta que nos va a guiar. Porque, ojo, no estamos preguntando si la libertad funciona en un sentido práctico, sino si es moralmente correcta y por qué. Y la respuesta, según los pensadores que vamos a ver, no está en una lista de reglas, no, está en algo mucho más profundo: el carácter. Ok, primero lo primero, pongamos las cartas sobre la mesa. El libertarismo se basa en el famoso principio de no agresión. Es súper simple. No se puede iniciar fuerza o fraude contra otra persona. Punto. Y aquí viene lo crucial. Son derechos a la acción, no a las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, el gobierno no te tiene que dar un micrófono para que hables, pero, y esto es un gran pero, no puede impedirte que hables. Y del otro lado del ring tenemos la ética de la virtud. Para Aristóteles, la ética no era un manual de instrucciones, ¿saben? Una lista de haz esto, no hagas aquello. No. Se trataba de ser una buena persona, de forjar un carácter excelente. Y todo esto para alcanzar la eudaimonía, una palabrita griega un poco complicada, pero que básicamente significa florecimiento humano. O sea, vivir una vida plena, una vida que valga la pena. Bien, entonces, ¿cómo unimos estas dos ideas? Aquí entra nuestro primer puente, una propuesta de los filósofos Douglas Rasmussen y Douglas de Nuil. Su idea es bastante directa. El deseo, la necesidad que tenemos de florecer como personas, nos lleva casi de la mano a defender una sociedad libertaria. A ver, sigamos su razonamiento. Es como una cadena de ideas. 1. La meta en la vida es, vivir bien, florecer. 2. Para florecer necesitas ser virtuoso, tener buen carácter. 3. Y esto es clave. La virtud no se puede imponer, no te pueden obligar a ser valiente o justo. Tiene que nacer de elecciones propias, libres. Y 4, si necesitamos esa libertad de elección para todos, entonces, ¿qué sistema político la protege mejor? Pues uno que garantiza la libertad. Listo, la búsqueda personal de una buena vida nos lleva a justificar un estado mínimo. Suena bien, ¿verdad? Bastante lógico. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque si la justificación de los derechos es que nos permiten buscar ese florecimiento, ¿qué hacemos con la gente que, no le interesa florecer o que no puede? Pensemos, por ejemplo, en alguien que solo vive para el placer del momento, o en una persona con una adicción tan fuerte que ha perdido su capacidad de decidir por sí misma. O, y esto es muy importante, pensemos en alguien en pobreza extrema. Cuando la preocupación es qué comer mañana, pensar en florecer puede sonar a un lujo. Entonces la pregunta es dura. Si la libertad se justifica por el florecimiento, pero estas personas no están en esa búsqueda, ¿por qué proteger sus derechos? El argumento de repente parece que deja a mucha gente afuera, ¿no? Bueno, si el primer puente parece un poco inestable, crucemos al segundo. Este nos lo trae el filósofo Mark LeBar. Y aquí hay un giro interesante. Nos olvidamos un poco de Aristóteles y su florecimiento y nos vamos con Immanuel Kant. Para LeBar, la clave no es la meta final de la vida, sino algo más fundamental, la igualdad moral que existe entre todas las personas. Fíjense en esta diferencia porque es sutil pero es potentísima. El principio de no agresión de siempre se enfoca en la acción. No agredir, no robar, es concreto. Pero la idea de elevar la igualdad de autoridad va a la relación entre las personas. Lo que está mal no es solo la agresión, sino tratar a otra persona como si tuvieras una autoridad moral sobre ella, como si fuera tu subordinado. Y claro, esto es puro Kant, su famosa idea de tratar a la gente siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. ¿Qué significa eso en español sencillo? Significa reconocer que cada persona es dueña de su propia vida, es la autora de su historia, tiene la misma autoridad moral sobre sí misma que cualquiera.
Una persona virtuosa, una persona justa, no ve a los demás como herramientas para conseguir sus objetivos, sino como iguales. Pero agárrense, porque aquí viene la curva. Si llevamos esta idea hasta el final, si cualquier tipo de autoridad desigual es injusta, entonces el propio Estado se convierte en un problema, incluso el Estado mínimo. ¿Por qué? Porque el Estado, por definición, reclama el monopolio de la fuerza, se pone en una posición de autoridad que los ciudadanos no tienen sobre él. Así que este argumento, lógicamente, no nos lleva a un Estado pequeño, nos lleva directamente a la anarquía. Ok, ese segundo puente nos dejó en un lugar bastante radical. Vamos a ver qué nos ofrece el tercero y último, que viene del filósofo Roderick Long. Para Long, el secreto no está en encontrar un único principio mágico, sino en entender cómo las virtudes, cómo todas ellas trabajan en equipo, cómo se equilibran y se apoyan unas a otras. Long recupera una idea genial de Aristóteles, la unidad de las virtudes. La idea es que las virtudes no son cajitas separadas. No se puede ser de verdad justo si no se es también valiente, y prudente, y buena persona. Es como que se necesitan entre sí. No puedes agarrar la justicia y aplicarla a lo bruto, como una máquina. Necesitas la sabiduría de las otras virtudes para entender qué es lo correcto en cada momento. Y es aquí donde se ve la magia de esto, porque así se evitan los extremos. Piénsenlo, la justicia por sí sola puede ser fría, inflexible. Pero si le sumamos benevolencia, entendemos que quizás en una emergencia, salvar una vida es más importante que respetar una propiedad. Y al revés, la benevolencia, el querer ayudar, si no está guiada por la justicia, podría llevarnos a pisotear los derechos de otros por su propio bien. Se equilibran. Y esto nos lleva a una distinción clave que hace Long. Hay dos tipos de derechos. Por un lado, los derechos de libertad, que no te agredan, que no te roben. Estos se pueden hacer cumplir por ley. Pero por otro, están los derechos morales, como el derecho a que te juzguen por quien eres, no por un estereotipo. La ley no puede obligar a alguien a no ser racista, por ejemplo, pero serlo es una violación de un derecho moral. Y aquí, atención, está el meollo del asunto. Long dice que una sociedad llena de prejuicios, donde la gente no respeta esos derechos morales, a la larga no va a poder sostener los derechos de libertad. Es lógico, ¿no? Si un jurado tiene prejuicios, ¿dónde queda el derecho a un juicio justo? Esas virtudes sociales, como la justicia y la tolerancia, son los cimientos. Sin esos cimientos, el edificio de los derechos legales se cae. Ok, mucha filosofía, muy interesante, pero bajemos todo esto a la tierra. ¿Qué pasa en el mundo real? ¿Una sociedad con mercados libres de verdad nos hace más virtuosos? ¿O como dicen algunos críticos, saca lo peor de nosotros? Bueno, empecemos con un dato que es impactante. Más de 1.000 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que, según el Banco Mundial, ha salido de la pobreza extrema en los últimos 25 años, justo en una época de mercados más libres. El argumento es sencillo. La libertad económica genera una prosperidad que, para empezar, le da a la gente la oportunidad de pensar en algo más que sobrevivir, pensar justamente en florecer. Y no se trata solo de dinero. Los estudios que se citan en la fuente muestran una correlación muy fuerte. Las sociedades con más libertad económica, sí, son más prósperas, pero también tienden a ser más tolerantes y más generosas. Parece que cuando la gente no tiene que luchar por lo básico, se libera espacio para preocuparse por los demás. Y si vamos a las virtudes concretas, piénsenlo. En un mercado que funciona bien, la reputación es clave. Nadie quiere hacer negocios con un tramposo. Así que se premia ser confiable, honesto, justo. El ser productivo, el crear valor, se convierte en una virtud. Así que, lejos de ser la ley de la selva, muchos argumentan que el mercado es en realidad un gimnasio para entrenar virtudes cívicas que son importantísimas. Y con esto, cerramos el círculo. Volvemos al inicio, pero con una mirada distinta. Parece que la libertad y la virtud se necesitan mutuamente. La virtud le da un porqué, un fundamento moral a la libertad. Y a su vez, para que la libertad funcione en la práctica, necesita de gente virtuosa. Y esto nos deja con una pregunta final para seguir pensando. ¿Basta con tener leyes que protejan los derechos? ¿O una sociedad libre necesita algo más? Un compromiso de todos con ser mejores personas, con cultivar un carácter virtuoso. La verdad, la conexión entre estas dos ideas es mucho, mucho más profunda de lo que parece a simple vista.